Hace un tiempo me decían alarmista, bueno, todavía lo siguen diciendo, o fatalista, porque yo decía que la pandemia no había terminado y porque yo decía que la segunda ola iba a ser mucho más poderosa que la primera parte de esta pandemia, el año pasado, que definitivamente también fue poderoso, porque 55.000 muertos en la primera etapa de la pandemia es un número muy importante y más de 2 millones de infectados es un número muy importante. Hoy estamos pensando, comenzando esto que algunos llaman segunda ola de contagios. Y hay toda una discusión si estamos frente a la segunda ola ya, si estamos por empezarla, si ya la comenzamos. Una discusión absolutamente estéril. En definitiva, lo que está sucediendo hoy es un crecimiento de contagios constante, diario, y posiblemente esto se vea reflejado en unos meses, unas semanas, en definitivamente un momento de contagios en números exponenciales. Yo siempre digo que, digamos, esto no es generar miedo, ni generar temor, ni traer pánico, ni sembrar nada que te genere a vos ese temor de no querer salir a la calle. Simplemente es trabajar con realidades sobre la mesa. ¿Para qué? Para que vos puedas tener información precisa, concreta, y con esa información te puedas cuidar. No es lo mismo que yo te diga, la pandemia está controlada, los contagios están controlados, tenés que cuidarte, pero salí tranquilo porque no vas a tener posibilidades de contagiarte, o las posibilidades de contagiarte al aire libre son mucho menores. No es lo mismo decirte, están llegando vacunas y estamos vacunando correctamente, a hablarte con la realidad. Con la realidad, con lo que verdaderamente pasa. Y lo que verdaderamente pasa es que la pandemia no está controlada. No hay control de la ola de contagios. No lo hay ahora y posiblemente no lo haya en unos meses cuando tengamos definitivamente esa segunda ola instalada. Tampoco hay vacunas, porque llegan aviones, han llegado 11 aviones, pero la Argentina contabiliza 5 millones de vacunas. La Argentina vacunó solamente al 12-13% de su población. Tenemos solamente a 600.000 personas vacunadas con 2 dosis. Y vos me dirás, bueno, pero ahora estamos vacunando con una sola dosis. ¿Y eso también es efectivo? Sí, eso es efectivo. Eso es efectivo con la vacuna de Oxford. Pero deja dudas con la vacuna rusa y con la vacuna china. No sabemos si es efectivo. Y lo peor que nos puede pasar es avanzar con la vacunación de una sola dosis de todas las vacunas y que eso no sea efectivo. Y entonces habremos perdido las dosis que también aplicamos. En una Argentina que no tiene controlada su pandemia, en una Argentina que no tiene estrategia de control de la pandemia, porque hace un año que estamos, o por lo menos particularmente yo, estoy insistiendo fuertemente en que necesitamos testear a mucha gente. Necesitamos saber cuántos enfermos hay alrededor de tu casa. Necesitamos saber cuántos enfermos hay en tu barrio para saber si el vecino está enfermo o no. No, como herramienta sanitaria. Porque quizás tenemos que aislar mi manzana, pero capaz que la tuya no. Y en un país que no va a poder aislarse nuevamente como fue en marzo del año pasado, porque la Argentina no está preparada para eso a esta altura. Tener pocos testeos implica no saber dónde estamos parados. Los testeos son una herramienta sanitaria que podrían lograr controlar la pandemia. Y entonces te cuento que la segunda ola puede ser evitable, o por lo menos puede ser menos grave de lo que pienso que va a ser. ¿Cómo? Haciendo muchos test, sectorizando a los positivos, sabiendo dónde están. Sabiendo dónde están, tenemos que saber dónde están los positivos. Para eso hay que ir a buscarlos. La salud pública requiere de accesibilidad. ¿Qué significa? Que tengas acceso a la salud pública. Los médicos vamos a buscar a las enfermedades no nos vienen a buscar a nosotros. Nosotros necesitamos salir a buscar al positivo. Si esperamos que el positivo venga hacia nosotros, nos vamos a quedar muy cortos. Eso es lo que pasa en la Argentina desde hace un año. Estamos esperando que lleguen los positivos hacia nosotros. Y a partir de ahí tomamos las decisiones, por supuesto, erradas y equivocadas. Yo puedo ser fatalista, yo puedo darte miedo, pero la verdad es que hoy estoy viendo muchos colegas, estoy viendo muchos periodistas también, que dieron vuelta a su discurso y que hoy hablan de que el miedo en realidad
no es tan complejo y que hay que tener miedo. Y sí, hay que tener miedo, porque la segunda ola de contagios, esta famosa segunda ola de contagios, va a llegar en mayo y vamos a tener posiblemente 30.000, 35.000 contagiados por día, por supuesto, si hacemos la cantidad de test que tenemos que hacer. Y el sistema de salud va a sufrir, como sufrió el año pasado. Porque no es cierto que el sistema de salud del año pasado no se saturó. Sí se saturó. Hubo hospitales, clínicas y sanatorios que tuvieron al 100% su capacidad y eso se llama saturación en una Argentina que no tiene un sistema de derivación confiable y efectivo. Las vacunaciones de privilegio continúan sucediendo en una Argentina que no tiene plan de vacunación. Vacunas que van de un lado para el otro, funcionarios que autorizan esas vacunas sin ningún tipo de protocolo. Y esta es una situación de gravedad en la Argentina, porque vos, tu mamá, tu papá, el adulto mayor que vive en la casa al lado, la persona que tiene una enfermedad oncológica, el médico, la enfermera, no tienen su vacuna. Por lo tanto, cada vacuna que llegue a la Argentina tiene que ser destinada a las personas que sufren riesgo, que tienen riesgo de vida. No podemos permitir una sola vacuna de privilegio más. Ya sucedió que se vacunaron muchos funcionarios de manera ilegal. Y es inaudito que al día de hoy siga sucediendo. No podemos permitir una vacunación de privilegio más. Señor presidente, si hay un vacunado de privilegio más en la Argentina, es responsabilidad suya, porque usted lo permite. No podemos permitir que se pierdan más vacunas. En Azul, hace pocos días, se perdieron 300 dosis de vacunas porque la dejaron arriba de una heladera y se perdieron. En Olavarría se perdieron 400 dosis de vacuna porque perdieron la cadena de frío. Un vuelo fue parado en la pista de aterrizaje para subir una caja con 60 dosis que fueron al Calafate. Y si seguimos sumando, son miles de dosis que tendrían que estar aplicadas en miles de personas que fallecieron. La Argentina no tolera más este tipo de cosas, porque está en riesgo la vida de la gente. Hoy la pandemia está de nuevo fuera de control. Lamento que muchos no quieran escucharlo, pero yo se los dije el año pasado y este año se los voy a volver a decir. La cantidad de contagios que va a haber en este invierno va a ser muy importante. Las nuevas cepas nos van a poner en jaque. Y es muy posible que en menor escala vivamos lo que está viviendo Brasil en este momento. Vos y yo sabemos cuidarnos. Ya está. Yo te enseñé todo el tiempo cómo cuidarte. Te lo dije, te lo repetí. Vos ya lo aprendiste. Ahora lo que necesitamos son decisiones contundentes. Pero sobre todo necesitamos creer. Porque la falta y la pérdida de credibilidad en las decisiones que se toman ponen a la Argentina en un riesgo inmenso. Para eso, señor presidente, usted tiene que cambiar el equipo, porque el equipo que tiene conformado hoy que lo asesora perdió toda credibilidad. La gente no le cree. Y eso, en este momento de pandemia, es lo más crítico. Todos necesitamos creer en la palabra que nos dicen, porque si no, no vamos a acatar ninguna directiva. Y eso es responsabilidad suya y de su equipo. Necesitamos creer. Para creer, tiene que cambiar todo su equipo. El equipo que lo asesora. Los expertos que tienen muchos diplomas pero que tienen poco barro en los pies no conocen un asentamiento. No saben que hay gente que vive en una villa o en un asentamiento y que no pueden salir a vacunarse. No pueden salir de su casa a vacunarse. Señor presidente, la pandemia no se combate con títulos en la pared. Se combate conociendo la realidad. Y me temo que no le están contando toda la realidad. Señor presidente, cambia el equipo. Hay posibilidades de paliar la segunda ola. La tiene usted en las manos. Solamente queda ejecutarlas. Cambia el equipo.